Muy bien. Otra cosa, hay un problema de refugios en el Camino Inca. Interrupción pequeñita. En relación al tema. A través de la presidencia, colega. Sí, presidente, muy agradecido. Justo escuchaba la participación del congresista de Villanueva. Yo creo, presidente, que es muy necesario y muy importante, aparte de que hemos escuchado la exposición del ministro, que realmente es espectacular lo que se está haciendo, quizás tener mesas técnicas de trabajo entre la comisión y el equipo técnico, en todo caso de Comercio Exterior, para poder profundizar y fortalecer, digamos, todo este plan de trabajo que está haciendo. Gracias, colega Dávila. Puede continuar bien. Le decía, ahora que ha hablado usted acerca de la necesidad de transversalizar y compartir responsabilidades, en el caso del Camino Inca, hacen falta refugios para darle el trato correspondiente a los porteadores. Allá duermen en el campo, al aire libre, sin el horario correspondiente. Eso ya es denigrante. Muestra una imagen en la que tiene que trabajar turismo, porque esa es su responsabilidad. Claro, podemos decir, oye, ahí tiene que ver el CERNAM, la UGM y el Ministerio de Cultura, pero en este caso, servicios turísticos. Hay que cuidar esa parte, ¿no? Hay que cuidar, y hay que cuidar otros temas, pero creo que esto es muy importante. Otra cosa, ahora que habla de... Bueno, acabamos de dar la ley de plásticos, y uno de los articulados de esa ley de plásticos dice: en centros monumentales, patrimonios culturales, Machu Picchu, Camino Inca, no plásticos, automáticamente desde el año pasado. La pregunta es si han hecho algo, van a hacer algo. Yo creo que debían hacer algo, porque sé que no han hecho mucho hasta ahora. Entonces es una tarea que debía compartirla con el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Cultura, entre otros. Es sugerencia simplemente. Finalmente, ahora que acaba de ser sugerida la posibilidad de trabajos de mesas técnicas para ir resolviendo las cosas. En Cusco tendríamos que hacer varias. Ahí estamos comprometidos, pero le pido algo en nombre de los licenciados y los guías de turismo del Cusco. Ha dado su ministerio un decreto supremo para generar o crear los orientadores turísticos, como para suplir seguramente la deficiencia o de licenciados o de guías de turismo en distintas partes del país. El turismo empieza a difundirse, el turismo interno crece y es lógico que se requieran orientadores, sino licenciados o guías. Pero el caso de Cusco es particular. O sea, ahí tenemos el 65% de los licenciados en turismo de todo el país. Hay como 2.700 licenciados en turismo. Y hay el doble o triple de guías turísticos. Tenemos guías y tenemos licenciados para exportar a los otros departamentos. Sergio, podríamos exportarles guías, si es que fueran necesarios. En tu país, ¿no? O también al norte también podría aportar. Pero ahí lo que pasa es que ahí ese decreto supremo colisiona con la realidad de Cusco. Ahí le pedimos trabajar la posibilidad y le pido en nombre de ellos una mesa técnica. Dispóngase para ver qué podemos hacer acerca del asunto. Ese es un pedido muy especial. Gracias, presidente. Gracias, colega Villanueva. Tiene el uso de la palabra el congresista Palomino. Dalmirito, no te quiero interrumpir, solo para agradecer un minuto de interrupción. Me pido una interrupción, presidente, si usted ve conveniente. Tiene la interrupción, colega Melgarejo. Gracias, congresista Dalmiro. Sé que no le tengo que cortar la viada al congresista Dalmiro, porque también a él le nace y su pasión lo conmueve, y por eso estamos aquí en Turismo y en Cultura. Presidente, no quería dejar pasar, y dice, hay que ser gratos desde este Congreso también. Quiero agradecer por intermedio suyo al ministro, al viceministro y a todo el equipo técnico y al de Promperú, porque hemos hecho nuestro lanzamiento del primer año de haberlo declarado Patrimonio Cultural de la Nación a San Pedrito. ¿Y por qué agradecer al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo? Porque lo han puesto en la página ¿Y tú qué planes? Y se ha promovido, y por primera vez en Chimbote, en la provincia del Santa, hemos tenido mucha atención y una mirada turística por los turistas nacionales, que nunca se ha visto en la historia en el corredor de la costa. Solo eso. Gracias, presidente, por permitirme. Gracias, congresista Melgarejo. Puede continuar el congresista Palomino.
Gracias, presidente. Saludarlo a todos los presentes, que sea un buen tarde para esta comisión, y también felicitarle por avances políticos sectoriales que el ministro nos está exponiendo, y yo creo que todo lo que está en este plan, lo que hemos visualizado, hay lugares que han sido visibilizados. Saludos para ellos, pero quiero manifestar también la preocupación de mi región, ¿no? Como apurimeño también me pongo al frente de mi región y también al frente de mis electores para poder visualizar y hacerle notar al ministro toda la preocupación que lo voy a transmitir. En primer lugar quiero partir por un tríptico que le hemos alcanzado, en donde algunos sitios turísticos que le hemos traído, como es justamente el Bosque de Piedra, y según el ministerio es un tercer lugar de los sitios emergentes turísticos que está señalado para poder trabajar. Pero viendo en el plan turístico que el ministro presenta y nos alcanza, no lo veo ese plan para que pueda desarrollar en nuestra región. Señor ministro, esta preocupación lo transmite a usted porque en el Ministerio de Turismo en 10 años solamente se ha ejecutado un solo proyecto para la región Apurímac, y eso es preocupante, señor ministro. Y ese proyecto es justamente, acaba a salir el congresista Villanueva, se ha hecho con el código 11431 paraderos, miradores y señalizaciones turísticas para la entrada de Chuquicirao. Solamente es un solo proyecto en 10 años para Apurímac. Entonces, Apurímac tiene pues diferentes patrimonios culturales, zonas turísticas importantes, y tenemos un aeropuerto que usted justamente ha manifestado, la infraestructura de un aeropuerto y también la potencialidad que da un aeropuerto. Entonces tenemos un aeropuerto totalmente inoperativo, y también cuenta con unos radares de última generación, y no tenemos un solo vuelo, ¿no? Un solo vuelo para Apurímac. Entonces yo quisiera, señor ministro, y trabajemos para Apurímac en repotenciar lo que es zona turística. Yo lo pongo a su cartera a disposición, que tome un reto exclusivamente en Apurímac, porque Apurímac hoy por hoy es lo que está poniendo, o digamos con el lenguaje coloquial, está parando la mesa del Perú pues con las Bambas. Entonces no podemos ser un hijo ajeno del Perú, señor ministro, teniendo toda la riqueza que tenemos. Por ejemplo, en las Bambas tenemos la zona arqueológica, que hoy por hoy depredado por una de las empresas mineras, que es una zona arqueológica importantísimo, que es Otunza, zona natural, donde ha declarado el Ministerio de Cultura zona intangible, donde habitan los cóndores, el pastoreo, y es una prehispánica que hoy por hoy pues está depredada por una minera que realmente está totalmente descuidado. ¿Por qué? Porque no hay presencia del Estado, no hay movimientos o no hay generaciones de cuidado del patrimonio, y también movimiento de turismo en esa zona importante. Tenemos la Jajacárcel, que por historia nos dicen que donde los avigeos antiguos, ahí purgaban la cárcel. Entonces es de conocimiento de la nación los centros arqueológicos que tenemos que trabajar conjuntamente con el turismo para poder potenciar en este lado. En ese sentido, señor ministro, también quiero poner a su consideración la articulación que usted decía, ¿no? Y es importante la articulación. Por ejemplo, hace aproximadamente un mes o 15 días, el incendio en el Parque Santuario de Ampay, ¿no? Y usted dice las articulaciones que vienen trabajando con los diferentes sectores. Parece que no es algo loable, porque si hay una articulación debe prevenir, no debe existir esos incendios en esas zonas turísticas, ¿no? Que realmente, y otra preocupación de Apurímac, presidente, es que
yo pongo a la mesa y a su buena disposición que usted quiere capacitar y quiere integrar a todos, porque no hay registro de los visitantes en las zonas del turismo para poder poner que usted comentó, para poder recategorizar, para crear como zonas turísticas. Tenemos, por ejemplo, la hermosa laguna de Pacucha, que es en Andahuaylas, que está al frente de la fortaleza del Sóndor. Ahí tenemos también la fortaleza de Curamba, donde antiguamente, según la historia, los incas, que fundían el oro para poder hacer las orfebrerías, que realmente en ese era importantísimo. Tenemos Pachachaca, tenemos Santuario y tenemos Ayhuite, donde nos conectamos, presidente, para entrar a Choquequirao. Son zonas que realmente están para poder trabajarlo y explotarlo y poner en valor y poner pues en conocimiento e invitar al turismo nacional e internacional para poder dinamizar la economía, porque valgan verdades, somos hablando así, algo creo yo, somos centenados de Cusco, porque ahí está ¿cómo se llama la zona para poder invertir? Si me fue la palabra por la emoción, pero dependemos de Cusco para poder nosotros adquirir a un presupuesto que el Ejecutivo lo traslada. Entonces, y eso no debe ser posible porque la unidad ejecutora, crear la unidad ejecutora, y entonces la unidad ejecutora está creada en Cusco y dependemos de Cusco, entonces, o dependemos de Lima, pero son cosas que realmente, como pongo en evidencia, Apurímac necesita tener un trato especial, teniendo pues toda la riqueza que tenemos en la región. Tenemos, por ejemplo, en la parte cultural, para poder trabajar con turismo, tenemos registrado 260 zonas arqueológicas aproximadamente, y por registrar hay más de 2.500 zonas arqueológicas que conjuntamente con el Ministerio de Turismo y Cultura pueden trabajar para poder registrar y poner en valor esto y trabajar también en la zona de accesibilidad, que realmente, para terminar, señor ministro, no alcanzarlo, por ejemplo, para nosotros conectarnos con otras provincias, teniendo el aeropuerto importante, nosotros tenemos que salir a Cusco o Ayacucho, y tenemos un aeropuerto tendido ahí, y las provincias de Cotabambas, Grao, Aymaraes, que son las provincias altas, salen a Cusco teniendo a 100 kilómetros del aeropuerto en Andahuaylas y tienen que trasladarse 200 a 250 kilómetros para poder, y los turistas que vienen a Apurímac tienen que utilizar ese aeropuerto, venir y después salir a Ayacucho, pero ya no llegan a las provincias altas que demanda pues, y tiene las opciones de presentar de las riquezas que tenemos. En ese sentido, señor ministro, pongo a su disposición como ministro y como Estado también. Apurímac es Perú, y Apurímac, creo que el nombre mismo de Dios dice Apurímac, donde nació el Dios o vivió el Dios, el Apu, ¿no? Entonces yo creo que si el Dios ha estado ahí, no debe estar olvidado, señor ministro. Gracias. ¿Tiene una interrupción? ¿Cómo se llama la colega Choquehuanca? ¿Sí? Bueno, breve en realidad. Yo quería, presidente, sugerirle a nuestro colega Dalmiro Palomino que efectivamente nosotros tenemos muchas carencias en las regiones, pero una buena forma de acercar al ministerio y acercar a las autoridades es a través de la organización que podamos lograr con los gremios mismos, que son empresas privadas. Finalmente, las agencias de viaje, los hoteles, restaurantes, son empresas privadas, y el sector privado apuesta por eso. Una buena forma es la creación de esa, y yo lo digo por experiencia, la Mesa Regional de Turismo, que permite de repente acelerar el trabajo del ministerio y del gobierno regional hacia lo que se quiere lograr. Y la empresa privada apuesta por ello. Nosotros, cuando hemos hecho las 2 misiones comerciales para Buenos Aires y para esto, que no, mire, es conectividad internacional. En cambio, la conectividad nacional, que es la que quiere lograr para Apurímac, es mucho más fácil. Lo hemos hecho
todos con recursos propios. Yo misma, yo no lo he hecho con mi peculio personal. ¿Por qué? Porque así tiene que ser, es una apuesta por la misma región. Entonces, pasajes y todas las estadías, todo corre por cuenta nuestra, pero se camina más rápido, ¿no? De la mano de OSEX se ha podido lograr y yo creo, ministro, pero sobre todo quiero antes que nada felicitar a la iniciativa de nuestro colega que nos ha dejado bien chiquitos, porque es una buena forma de promocionar las carencias que él tiene y sobre todo de decir, oye, en 10 años solo hiciste un proyecto para mí. Muchas gracias, presidente. Gracias, colega Choquehuanca. Tiene el uso de la palabra el colega Dávila. ¿Sí? Sí, congresista. Sí. Adelante, Palomino. Sí, congresista, gracias. Solamente para, sí, la idea que tiene la congresista es bueno, pero quiero manifestar lo que para alcanzar ese tipo de desarrollo necesitamos la conectividad. Entonces, acá necesito el apoyo del ministro para que puedan coordinar con el Ministerio de Transportes para poder articular y poner en operación ese aeropuerto que realmente está ahí. El aeropuerto está 100% operativo, lo que pasa no hay esa promoción o las empresas no apuestan porque justamente no tenemos promoción de turismo, tenemos toda la riqueza y ese es entonces acá también traslado al Ministerio de Turismo y también a Cultura que debemos trabajar articuladamente juntos para poder promover y dinamizar la economía de la región. Gracias. Gracias, congresista Palomino. Puede continuar, colega Dávila. ¿Palabra? No. Gracias, presidente. Bueno, primeramente agradecer la participación del ministro, su equipo técnico y felicitar realmente, ministro, por la exposición y por el trabajo que se viene realizando. Realmente hemos escuchado su participación, su exposición y está totalmente compenetrado con la parte turística. Sabemos que tenemos fortalezas y una de las fortalezas es el turismo justamente, la industria sin chimenea. Creo yo que tenemos que tener condiciones a nivel de todo el país, ministro. Tenemos costa, sierra y selva, tenemos potenciales ecoturísticos donde la gente viene a internarse justamente a la selva, a hacer turismo vivencial, que es lo que quieren. Y ellos son los que traen los recursos justamente, por lo menos en las estadísticas tenemos $1,000 diario que deja acá, o $1,000 que deja cada turista que viene a visitarnos por 4 o 5 días. Tenemos que trabajar con las agencias de viaje, con los operadores turísticos. Si bien es cierto, no podemos descuidar, ministro, a través de la presidencia, cada uno de los lugares que tenemos en el país. Tenemos tanto patrimonio turístico que tenemos que poner en valor, si se quiere decir. No he escuchado, ministro, hablar de Puno, por ejemplo. Puno tiene destinos turísticos importantísimos y sé que hay 2 o 3 que se conocen, pero hay como 7 o 8 que tenemos que ponerlos en valor. Falta de conectividad, por ejemplo, para poder llegar a ello. Por lo tanto, creo yo que tiene mucho trabajo por hacer todavía, pero realmente la labor que se viene desempeñando es importante. Y algo importantísimo, ministro, que tenemos que tratar de promocionar para el turismo interno. Quizás sean las fechas importantes como las fiestas de Año Nuevo, Día de los Enamorados, carnavales, por ejemplo, porque también nuestra gente quiere promocionar esas fechas y son las fechas donde hay mayor participación de las familias, de los amigos, de los viajes internos. Y otra cosa que quisiera resaltar, ministro, y que no hemos volteado nuestra mirada a ese sector, es a nuestro clima del norte, a la parte de Tumbes. Hace muchos años, en el tiempo de el expresidente Toledo, me parece, se quiso promocionar Playa Hermosa. Si nosotros de aquí del país viajamos, por ejemplo, a Acapulco, a Playa del Carmen, ¿por qué? Porque tiene un gran potencial que es su clima. Y nosotros aquí estamos desperdiciando, ministro, ese clima que tenemos todo el año sol y no le estamos dando la atención necesaria. Yo tuve oportunidad de conversar con algunos alcaldes de la zona y ellos felices de poder apoyar, pero realmente creo yo que quien tiene que voltear esa mirada es el sector. El sector para poder utilizar ese potencial que tenemos justamente, que es en los microclimas y el clima en especial de la parte de la zona de Tumbes, ministro. Por lo tanto, yo quisiera realmente pedirle que se preste la atención
ahí de tal manera de que podemos hacer un desarrollo turístico en ese sector, en esa zona, que nos va a permitir volcar o poder competir con playas como por ejemplo Acapulco, México, como por ejemplo también la parte de Varadero, ¿no? Que son áreas bastante cálidas y que podríamos nosotros desarrollar la parte turística que nos serviría para incrementar muchísimo toda esta parte turística. Aparte de esto, ministro, creo que es importante poner en valor muchísimas zonas que todavía se les está prestando la atención, pero no dándole la importancia ni la inversión necesaria, dado que se está retrasando muchísimos años en poner en valor. Hemos escuchado al congresista Armando Villanueva, por ejemplo, en el tema de la montaña de 7 colores, que es un tema importantísimo. Choquequirao es importantísimo, ministro, por lo tanto creo yo que usted tiene toda la libertad para poder solicitar, dentro de lo que significa su presupuesto, para poder solicitar al Congreso de la República también para que le asignen los recursos necesarios, dado que este potencial, como es el turismo, creo que necesita una atención inmediata y una atención, darle la mayor importancia, porque creemos que cualquier inversión que se haga va a repercutir en un flujo turístico, va a repercutir en mayores ingresos para el país. Tenemos la fortaleza del turismo, tenemos fortaleza de lo que es la agroexportación, tenemos la pesca, tenemos la minería, y si nosotros le damos la importancia necesaria a estos 4 sectores, ministro, creo yo que usted en el sector va a poder ayudar a contribuir con el ingreso del PBI y con las condiciones para que nuestro país sea más conocido en los próximos años. Muchas gracias. Gracias, congresista Dávila. Tiene el uso de la palabra el congresista Martorelli. Gracias, presidente. Y mis saludos siempre al señor ministro, a los señores viceministros, al equipo técnico. No sé si ya lo agarro cansado, señor ministro, o vamos al fondo del Tacna. Antes que eso, que ya que hemos estado hablando esta mañana del turismo, hemos hablado, mis colegas han expuesto las necesidades que tiene, las potencialidades que tiene, que hay que ponerlas, que hay que resaltarlas, y es verdad, tenemos potencialidades bárbaras, tenemos enormes sitios, o grandes sitios donde podemos exhibir al turismo para hacerlo atractivo. Y finalmente mi colega Dalmiro Palomino dijo que Apurímac, como los Apus, los dioses, es apurimeño. Pero yo solamente quiero responderle con el cariño de siempre, que me he hecho acordar una décima de Polo Campos, que empezaban diciendo justamente las bellezas que tiene el Perú, y decía lo siguiente: dicen que Dios es peruano, y yo creo que es verdad. Bueno, dio tanta bondad que se le pasó la mano. Con esto, en realidad para mí me ha gratificado escuchar esta mañana la exposición, porque se ve trabajo, se ve visión, se ve futuro, se ve que hay un compromiso serio, correcto, de desarrollar esta gran industria que es el turismo. Esa industria no contaminante, una industria que es de fácil crecimiento cuando se hace la orientación, el trabajo, los esfuerzos correctos. Crece rápidamente, mucho más que la manufactura, mucho más, o sea, su crecimiento es exponencial. Entonces, y eso es bueno, cuando se tiene esa percepción y se tiene ese enfoque, al cual veo que se le está imprimiendo con el plan que nos han presentado esta mañana. Sin embargo, quiero hacer una no crítica, pero sí un comentario respecto a que veo, como lo han mencionado algunos de mis colegas, que se está enfocando principalmente a aquellas regiones, o se le presta una mayor atención, vamos a decir así, a aquellas regiones que tradicionalmente son turísticas y que indudablemente hay que desarrollarlas, por supuesto, no se les puede dejar, más bien hay que potenciarlas. Y lo que simplemente mi comentario iba, que también hay otras regiones que necesitan ser potenciadas, como lo han mencionado mis colegas. Necesitan ser, digamos, atendidas por parte del Ministerio para precisamente incrementar su aspecto turístico. Y en ese sentido, hablando de regiones, quiero referirme a la mía, en que quisiera mencionarle, señor ministro, por su intermedio, presidente, que yo diría, me atrevo a hacer este comentario,
de decir que Tacna es, juntamente con Cusco, las dos únicas regiones del país que casi viven exclusivamente del turismo. Situaciones que las demás regiones del país están complementando con el turismo un reforzamiento a su actividad económica, a su rueda económica, ¿no? Porque vamos a hablar del sur, ¿no? Arequipa es una ciudad consolidada con la agricultura, con la pesca, tiene puerto, el turismo es una actividad importante, como el comercio, como es la industria, la manufactura, minería tiene Arequipa, Moquegua tiene minería, próximamente se anuncia el puerto, la salida del corredor ferroviario entre Brasil o el Atlántico y el Pacífico, ¿no? Cusco ya no sabemos, ya tiene los vestigios, en fin, ¿no? Puno, claro, justamente decía el congresista Dávila que había que darle una atención a Puno, pero Tacna, quiero decirle, sin esto ser ánimo de un lamento, de un reclamo, simplemente Tacna no tiene puerto, no tiene pesca industrial, no tiene una minería más allá de Toquepala que fue del año 54, que ya está consolidada, no tiene manufactura, no tiene agricultura porque no tiene agua. Entonces, ¿qué nos queda? El comercio y servicios, que es de lo que vive Tacna hoy día. Y ese comercio y servicios, señor ministro, presidente por su intermedio, ese comercio y servicios está sustentado por el turismo, o por el visitante extranjero, vamos a llamarlo así, porque sabe que hay esa condición que en Tacna no se da por el ida y vuelta en el mismo día, ¿no? Pero en todo caso, el turismo para nosotros es vital. Entonces, yo me pregunto, y la verdad que a veces tengo pesadillas, por decir una metáfora, ¿no? Que me despierto en la madrugada y digo, ¿qué pasaría si me cierran la frontera mañana? Por problemas X, políticos, económicos, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaría? Tacna, literalmente, señor ministro, Tacna desaparece, porque ese 80% que genera el turismo de movimiento económico está sustentado casi por el 100% o el 90% del visitante extranjero, ¿no? Entonces yo digo, y nos ha pasado, hemos tenido, ustedes deben saber, seguro deben haberse enterado, que cuando hay un problema, que a veces una huelga, por decir, en la frontera tacneña, o en la frontera de Chile, en Chacayuta, porque la aduana, porque policía, en fin, se cierra la frontera por un día, 2 días, o huelgas que hay de transportistas que ha pasado ya en algunas oportunidades estos fin de años, o estos años últimos. Entonces, se cierra la frontera por un día, 2 días, 3 días. Ha habido con huelga de transportistas una oportunidad como 12 días, ¿no? Que no había tránsito entre Tacna y Arica, o entre Perú y Chile. Y definitivamente Tacna se resentía, pero totalmente. Entonces, mi pedido en concreto, si consideramos que por Tacna hay un ingreso de extranjeros, no de turistas, de extranjeros al año, de 2 millones de personas, de 2 millones de extranjeros que ingresan a Tacna. Lógicamente, como turistas creo que son alrededor de 700.000, 800.000 y 1.200.000 que van por el día, van en la mañana y regresan en la tarde, o sea, no pernoctan. Pero son 2 millones de extranjeros que van a Tacna a visitar Tacna, a dejar su dinero, que son el movimiento económico que generamos en la región. Entonces bajo esa premisa, y esos 2 millones de extranjeros, de los 4,5 millones de turistas, que es diferente, ministro, pero es casi el 50%, el 40% de extranjeros que ingresan por Tacna, ¿no? Para una ciudad que tiene 350.000 habitantes, 340.000 habitantes. Entonces, imagínense, pues yo quiero dejar con precisión hoy día, esta tarde ya, decirles que la mirada que tiene que tener el ministerio con respecto a fortalecer, a poner en valor el turismo, el atractivo turístico que puede desarrollar, que tiene y que debe desarrollarse en Tacna, ¿no? Yo creo que esa mirada que debe dar el ministerio en cuanto a recursos o a programas, a planes de desarrollo turístico en Tacna, tiene que ser vital, porque realmente es la fuente casi exclusiva
de generación económica en Tacna, el turismo o el visitante extranjero. Entonces, yo quería simplemente hacer esta reflexión, señor ministro, en este sentido, ¿no? Considerando esta importancia. Sé que están haciendo esfuerzos, está el ferrocarril, y hay otras cosas, pero necesitamos poner en valor muchos planes que hay en la Dirección de Turismo o de Isertur en Tacna, ¿no? Hay que hacer una transferencia de recursos, una descentralización y una obligación a los gobiernos regionales de que empleen recursos, porque hoy día para los gobernadores regionales y para los alcaldes el turismo no tiene ninguna implicancia. El gobierno regional no le presta, sin exagerar, un sol al turismo, más allá de que vuelvan a revisar el PER turístico de Tacna.